Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente nosotros disfrutando de la compañía de ustedes y yo acompañado de mi reiteradas veces he dicho mi hermano Gustavo Figueroa. Igual, Walter. Muy buenas tardes, señores. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir temas de importancia nacional. Cuando dice Gustavo tema de importancia nacional, sin duda tenemos que considerar por lo que está pasando con digamos, todas esas oportunidades que nos da el tener 3.080 kilómetros de frontera con el Océano Pacífico, ¿no? Que cuando yo en un momento hablaba de frontera, alguien me corrigió, me dijo, Walter, no es una barrera, es la puerta para llegar a otros mercados, como sobre todo principalmente el asiático, ¿no? Entonces, esa sola idea marca un cambio de cómo debemos leer nuestra posición estratégica y de hecho, dentro de esos existe pues digamos, el desarrollo de los puertos, cuidarlo, el puerto de Chancay como proyecto, ¿no? Hablar sobre cabotaje y otras cosas más que seguramente digamos, en otros programas vamos a seguir profundizando, invitando a expertos sobre el tema, ¿no? Este primer bloque, lo que vamos a comentar es un poco la relación que tiene la ciudad con el puerto, ¿no? Cómo la ciudad debe desarrollarse, digamos, casi en la misma velocidad de lo que se desarrolla un puerto, porque si no el puerto termina destruyendo, consumiendo la vida ciudadana de la ciudad que debería ser el soporte, además del funcionamiento del puerto. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chancay, ¿no? Las demandas que están haciendo las autoridades para que le pongan atención y después, al terminar el primer bloque, vamos a comentar un poco el video que pasamos el año pasado. Justamente el 4 de abril del año pasado hicimos un video de lo que está ocurriendo en el puerto de San Antonio, ¿no? La ciudad de San Antonio se quejaba porque había sido desplazada por el crecimiento del puerto. Y en esa oportunidad tuvimos un experto chileno también que nos visitó y conversamos en aquella oportunidad. Así es, Walter. Hay oportunidades en esta vida, pero hay que llevarlo de manera planificada. Ahí están las oportunidades. Entonces, para eso necesitamos planificar las acciones que se tienen que tomar, tanto en el ámbito económico, que el puerto sabemos que tiene un apoyo económico no solamente para Chancay, sino para todo el país y para toda Latinoamérica. Eso está clarísimo. Pero eso debe ir acompañado con el tema social. ¿Qué necesita la ciudad de Chancay? Y no solamente qué necesita, sino las conexiones para el interior del país, para llegar hasta Brasil, al sur, al norte, cabotaje, carreteras, trenes. O sea, hay un impacto ahí social muy fuerte. La ciudad misma va a tener un impacto, pero eso hay que planificarlo. Y no es responsabilidad solamente del dueño del puerto, también el Estado. O sea, tiene que haber ahí un trabajo integral entre el Estado o el gobierno y los dueños del puerto. Y por último, la parte ambiental. Va a tener un impacto ambiental, también hay que tener eso planificado. Y para eso se hacen los estudios, pero hay que tenerlo consensuado, inversionistas, el gobierno, y trabajar de manera conjunta. Carreteras, trenes, ahí el impacto mismo en la ciudad, el crecimiento, poner orden. O sea, este es un trabajo integral para que este proyecto sea exitoso, no solamente en la parte económica, sino también social y ambiental. Y eso es lo que queremos todos, y que eso se replique y sirva como ejemplo para hacer otras inversiones de la misma manera. Así como no hay otra forma, tiene que ser un trabajo integral. No es solo la responsabilidad del puerto, ni tampoco es solo del Estado mediante el gobierno, sino es un trabajo conjunto para salir adelante y para que sea un éxito no solamente económico, social, y sino también ambiental. Gustavo, nosotros hemos hablado casi ya de manera sostenida que el problema en el Perú no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Hemos hablado también de que una de las crisis más importantes que tenemos los peruanos es la crisis de liderazgo, ¿ya? Y nosotros llegamos a esa conclusión no porque tengamos intereses políticos, intereses económicos. Estamos hablando por lo lógico, lo práctico que se lee esto de acá. Por ejemplo, ¿ya? Te voy a mencionar, yo tuve esa experiencia, digamos, particular de
era regidor de la Municipalidad de Lima, hicimos un viaje recorriendo las obras que circundan Lima y terminamos llegando a Chancay. Y cuando llegamos a Chancay, visitamos el puerto y nos explicaron lo que era. Yo sabía de la existencia del puerto y alguna información relacionada a eso. Pero cuando estoy en el sitio, al ver la envergadura y lo que se estaba manejando, yo dije, Dios, esto va a cambiar lo que es la historia de las actividades del Perú. Y era tan sencillo como esto. Mira, el primer año, o sea, a partir del próximo año, Chancay va a mover 1 millón de contenedores. ¿Ya? Pon que la mitad llega a ese puerto y se vaya a otros puertos. Entonces, significa que 500.000 contenedores van a llegar para ser distribuidos acá en el Perú. ¿Y cómo se van a distribuir? Con camiones. Entonces, estás hablando de que se van a ver 500.000 camiones en rutas que están totalmente saturadas, en rutas que no son las adecuadas, inapropiadas. Si yo soy gobierno y tengo un proyecto como el de Puerto de Chancay, que me dice que va a mover más de 3 millones de contenedores en pocos años. Mira, Walter, para que tengas una idea, lo que tú te acabas de decir, acabo de sacarlo, 500.000 contenedores. Supongamos que 1.000 vengan 1 millón se vaya, y en el Perú queden solamente 500.000. Tendrían que mover salida 1.369 camiones para mover esos. Ese de salida. Ahora esto lo multiplicamos por 2, entre salida y entrada van a estar moviendo diariamente 2.700 camiones. O sea, entonces yo como gobierno, o sea, son camiones que están paseándose, no, está moviendo mercadería que me va a favorecer a mí, mercadería que cuando yo importo o cuando exporto, ¿no? Va a haber impuestos que se van a generar, va a ser una fuente de ingresos para solucionar los problemas de salud, bueno, todos los temas sociales que es el movimiento, los insumos que necesitamos, ya sea para la industria nacional o para el comercio. Y adicionalmente también vamos a exportar también insumos, que son minerales, todo, y vamos a exportar también frutas y un montón de productos terminados. Entonces, es el movimiento económico del país. ¿Y qué ha hecho? Porque el puerto, o sea, los inversores, ¿no?, peruanos, chinos, lo que han hecho están construyendo el puerto, están poniendo su área logística, pero la conexión a esa puerta hacia el mundo la tiene que hacer el Estado. Gustavo, ¿tú sabes una obra que hayan hecho al respecto? Ya sabemos que ni siquiera los puentes han hecho con el aeropuerto. Entonces, estas obras de infraestructura deben planificarse también para los próximos 15, 20 años. Hoy día, Pasamayo, la variante Pasamayo está congestionada. Ahora ustedes metan, no le voy a poner 1.300, 2.000 camiones diarios. Tanto 1.000 de ida, 1.000 de vuelta. Va a ser un caos. Y yo, ¿sabes qué? Además, Walter, ¿y por qué 1.000 de ida y vuelta? Porque Lima concentra más vamos a poner, el 50% de la economía. O sea, desde Lima es donde está la mayor economía. Entonces, la mayoría de esos containers van a ser para Lima. Imagínate que vaya a otros sitios, ¿me entiendes? Tiene que pasar por Lima, porque el cabotaje, del cual vamos a hablar también, es algo que no está impulsado, que no está motivado. Entonces, yo cuando veo a los políticos hablar y tomar la palabra de Chancay, ¿no?, a la presidenta le he visto, le he visto expresarse y habla que Chancay es una de las inversiones más grandes, todo. Uy, ¿y cómo te conectas? ¿Qué has hecho tú como gobierno para darle facilidades a ese movimiento de mercadería? Para que el que produce arándanos, para el que produce las paltas, el que produce el cacao, que es el de mejor calidad del mundo, pueda llegar y salir con facilidad. Eso de ahí lo vamos a ver en este video que vamos a pasar, cuando el alcalde de Chancay reclama y le dice a las autoridades: ya no más floro, quiero ver acción. Ahí José nos comparte con el primer video y Gustavo lo va a comentar después de él. El puerto de Chancay tiene toda la atención en la actualidad por los retos que está enfrentando. Hay maniobras que las está tratando de frenar. Pero también es interesante conocer qué piensan las autoridades de Chancay sobre las acciones que debería tomar el Poder Ejecutivo frente
a la oportunidad que se está abriendo. Ya estamos a puerta de inaugurar ese gran proyecto y que todavía no tenemos infraestructura pública de una inversión absolutamente privada, pero el gobierno central no se hace presente ante tantas necesidades que tenemos acá en nuestro distrito. Claro, pero, o sea, hay preocupación, pero hay grandes expectativas, ¿no? Entonces, hay razones para estar entusiasta y hay razones para estar preocupado. Dentro de sus preocupaciones, ¿cuáles son las más apremiantes? El saneamiento básico que se requiere, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales. El hospital de Chancay, hace 2 años que se han quemado 2 veces, nos hemos quedado sin archivos y sin 2 salas de operaciones. En la infraestructura urbana, en temas de salud, tenemos una posta médica con 5 médicos para 25.000 asegurados. La infraestructura de viabilidad y tránsito, que no tenemos todavía un elemento como para que cuando vengan los vehículos tengan la libertad de transitar con la facilidad que se requiere, no tener una gambeta aquí en Chancay. Queremos que esta inversión venga, pero sí es cierto que viene, pero también no queremos problemas porque el advenimiento y la proyección de crecimiento es bastante amplia. Y todo esto usted se lo ha dicho a algunas autoridades. ¿Qué respuestas ha tenido? ¿Ha logrado hablar con la presidenta, con el premier, con algunos ministros? No ha podido hablar con la presidenta, no, bueno, obviamente no lo ha recibido, porque usted ha mandado oficios. Pero lamentablemente no nos han escuchado. Acá tenemos nosotros oficios, sí, por favor, a diferentes lugares que hemos enviado y que no hemos tenido respuesta. 15 de enero a la Presidenta de la República. En el 24, ¿no? En el 24, sí, mire, nosotros hemos estado. Acá tenemos reunión con el ministro Alex Contreras el 15 de enero del 2024, con el ministro de Comercio Exterior también cuando estaba. Ahí está, mire, todos los que hemos invitado nosotros, a la Policía Nacional también, acá están los ministerios, tenemos todo, tenemos, a ver dónde está, a ver, ministro de Salud, tenemos, a ver dónde está, Juan, todo esto es, mira, acá está, cuando estaba el señor Otárola también, mire, el señor Otárola. Otra vez a la Presidenta de la República. Tenemos un año cursando tantos documentos y entonces si recurrimos a ello, porque yo tenía la esperanza de que el gobierno nos llame también como ente principal. Ninguno nos ha llamado. Y hemos escuchado en labios de la propia señora Presidenta de la República, del señor Premier y otros ministros, decir que la inversión más importante del Perú es el megapuerto de Chancay. Sí, pues, pero es una inversión privada. El Estado no ha puesto ni un solo sol. Necesitamos que el gobierno tome decisiones. Lo que queremos es decisión política, porque mucho se habla, pero poco se decide. Entonces, yo he conversado, pero sigo conversando y ahí nomás queda todo. Entonces, necesitamos una decisión, porque lo que se viene acá hay que preparar obras de infraestructuras, necesitamos nosotros caminos que ejecutar, porque tenemos más de 100 centros poblados, pueblos jóvenes, asentamientos humanos. Entonces los requerimientos son bastante amplios, pero mientras tanto lo fundamental, hospital, que no tenemos un hospital adecuado, plan de tratamiento de aguas residuales, equipamiento urbano de colegios. Tenemos 2 colegios que en este momento están en estado ruinoso. Una solución que debió dársele a una problemática suscitada entre un centro poblado y los pueblos jóvenes para el abastecimiento de agua. Vinieron funcionarios del Ministerio de Vivienda, nos hemos reunido como 4 veces aquí y no han solucionado nada. Vino la gobernadora regional, tampoco nos soluciona y el problema sigue latente. Estamos hablando $1.000 millones para Petroperú. $1.000 millones, por Dios digo yo, mire, una empresa que sabe Dios si va a generar recursos o no. $700 millones para los panamericanos. Mire, y Chancay, lo que te va a generar riqueza, sí. ¿Qué le vas a dar? Yo no entiendo, esa es cuestión política. También es importante conocer cuál es la opinión de las autoridades de Chancay frente a los retos que está enfrentando el puerto con estas maniobras que ya son conocidas en los medios. El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, mostró su inconformidad sobre lo que viene sucediendo con el megapuerto. Dijo, no se puede cambiar las reglas de juego. También muchos comentan y dicen,
Hay intereses de otros países que sobornan a algunos funcionarios peruanos para poner trabas en este megapuerto. ¿Qué posición tiene usted y su comuna sobre este entredicho que va a llevar probablemente a un proceso judicial y quizá luego a un proceso arbitral o antes o después sobre el tema de Chancay y el asunto de que no debería tener exclusividad la empresa que está construyendo, sino que debería estar abierta, aunque eso esté puesto ya en el contrato que se ha firmado para ejecutar la obra? ¿Cuál es su opinión, la opinión de su municipalidad? Bueno, nosotros sabemos perfectamente de que se había suscrito hace mucho tiempo un documento en el cual se le otorgaba la exclusividad a través de informaciones legales, informaciones de directorio, y después cambian de directorio y cambian de pensamiento, y eso da inseguridad jurídica. Nosotros creemos que el inversionista precisamente se le ha cautivado, se le ha dicho, señores, acabas de invertir y te vamos a dar estas prerrogativas, y no le pueden cambiar las reglas de juego posteriormente, y eso da inseguridad. Esto es lo que nosotros estamos visualizando, y pues nosotros estamos que realmente se continúe como inicialmente estaba, que mantenga la exclusividad, y si el Poder Judicial retirará o situación diferente no se sabe, ¿no? Pero lo que más me preocupa a mí es que cómo un gobierno nacional en una obra de tal magnitud esté en manoseos en esta situación, en este momento cuando está en ejecución de la obra, ¿no? O sea, yo invierto, me dan la garantía y al final de cuentas me cambian las reglas del juego. Este proceso inició en el año 2008, pero los chinos comienzan a construirlo en el 2021, el 2019, y en el 2024 ya se va a inaugurar. ¿Usted cree que una obra de esta naturaleza, una infraestructura pública, pudiese haber terminado? No, están avanzando a velocidad realmente inusitada, pero lo que nosotros esperamos es de que el distrito de Chancay ha aperturado a la inversión privada. Creemos de que este clúster va a ser lo mejor, que va a aperturar la economía no solamente a la región Lima provincia, sino al Perú en general. Sin duda merece atención la visión que tiene el pueblo de Chancay sobre su futuro. Lo apreciamos. Miremos un poco al futuro. ¿Cómo se imagina, cómo sueña Chancay dentro de 5 años? Nosotros soñamos que el presupuesto que nos van a otorgar se incremente notablemente por esta obra que va a dar beneficios no solamente al distrito, sino a la provincia y al Estado. Que nosotros queremos tener una ciudad apacible, cómoda, no como estamos pensando, y también me incluyo que vamos a tener como una ciudad con un puerto lleno de delincuencia, con un puerto lleno de problemas, con un puerto que tenga un acceso que entorpece el tránsito. Queremos nosotros una ciudad moderna, queremos nosotros incorporarnos a la modernidad y no tener que pensar que necesariamente porque sea un puerto tengamos que tener una ciudad que no sea como realmente y que haya más conectividad, ¿no? Que por ejemplo de Lima a Chancay puede haber un metro hasta Ancón o hasta Puente Piedra, y ahí tren a Chancay, ¿no? Y ahí la gente llegaría rapidísimo entre Chancay y Lima. Por supuesto, y mire, ve, esta obra de Chancay, todo lo que está trayendo a colación, ya se está hablando que el cine es un astillero, gracias a que el puerto va a generar que haya astilleros para la dimensión de embarcaciones que va a venir. Se está hablando de un tren desde Pucallpa hasta Chancay, se está hablando del tren desde Barranca hasta Lima. Esas cosas es lo que está jalando Chancay, pero ¿qué estamos recibiendo a cambio, no? O sea, nos vemos nosotros con un futuro ambicioso, con universidades en Chancay, con centros de estudios de alto nivel, pero también necesitamos equipamiento urbano. Todo lo que va a generar como recursos al Perú, ya despojémonos de Chancay de la región, si nosotros tenemos solamente el 2%, de ellos el gobierno nacional, ¿cuánto le va a reportar en ingresos este puerto de Chancay? Entonces, si tú lo ves de ese enfoque, ellos tienen que decir, bueno, Chancay no va a reportar, entonces invertamos allá, mejoremos en las condiciones, pero nada. No cabe duda de que como Estado peruano tenemos que mejorar nuestra calidad de gestión. Un abrazo. Nosotros hemos manifestado que la intención de nuestro programa es hablar de cosas importantes y la decimos de manera sencilla. En este video son 3 escenarios muy marcados. Primero, Chancay está levantando la mano y le dice, no me abandones. Se está formando al costado con el capital privado un monstruo y tú me estás abandonando y no voy a poderme adecuar. Me voy a convertir en un problema, me voy a convertir en un centro de delincuencia. Va a haber un tema de frustración.
En segundo lugar, cuando le preguntan al alcalde qué opina de lo que está ocurriendo ahora con Chancay, él dice, no puede ser que un país que firma un acuerdo con respaldo de un convenio de dos países, ¿no?, le cambien las reglas de juego al último. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay intereses que ya son de conocimiento público, ¿no? Y después cuando le dices, oye, ¿cómo te ves? El hombre lo ve con claridad. Veo como una ciudad que si me atiende gobierno, me atiende ese Estado, voy a ser una ciudad ejemplar, voy a ser una ciudad de progreso. Va a venir la gente a vivir acá porque va a encontrar una forma de ganarse la vida de una manera decente. Pero si me abandonas, me voy a convertir en un sitio que va a ser altamente negativo, donde va a haber violencia, va a haber drogas, seguramente prostitución, etcétera, porque va a estar abandonado. Y esto de acá, cuando nosotros comenzamos a tratar este tema al inicio del programa, que fue el año pasado, nosotros con Gustavo hablábamos de la necesidad de hacer carreteras, pero también invitamos a José Antonio Villa, un experto chileno, estuvo con nosotros, y él nos habló que lo que está pasando, lo que puede pasar con Chancay, y que el alcalde de Chancay está diciendo, no quiero que ocurra eso, ocurrió con la ciudad de San Antonio, porque no creció en la velocidad y magnitud del puerto. Eso lo vamos a ver en un video dentro de algunos minutos. Clarísimo, Walter. Lo que explique el alcalde es lo que estábamos diciendo desde el año pasado, estábamos diciendo. No planificamos, no somos proactivos. Hay que estar viendo el impacto que va a tener en diferentes sectores. Más gente, más trabajadores, más salud, más vivienda, más agua, más desagüe, más electricidad, en todos los ámbitos. Seguridad, más policías. Puerto Chiquito creo que tiene un solo semáforo, con la afluencia no de los camiones que tienen pero sí va a venir gente. Va a tener que abrir aduanas, va a tener que abrir un montón de oficinas y eso jala habitantes a la ciudad. O sea, van a tener que hacer ahí una oficina de aduanas para atender todo ese flujo de materiales. Entonces es una inversión muy grande en carreteras. Entonces la ciudad que hoy día tiene, no sé, la verdad que muy pocos habitantes, una ciudad pequeña, tranquila, se va a multiplicar. Sí, no llega ahorita a 40.000, pero se va a duplicar. Se va a multiplicar por varios números. ¿Por qué? Porque el movimiento del puerto exige autoridad y se necesita apoyo. El mismo puerto va a necesitar un montón de ayudas auxiliares para el embarque y desembarque. Vienen a recoger los agentes de aduana, las agencias de aduana, los mismos aduaneros, la SUNAT, bancos. O sea, se transforma una ciudad y eso tiene que ser de una manera planificada. Así como el puerto está planificando la parte de las dos partes logística y la parte portuaria en sí, también el Estado debería estar mandando ahí a su gente a decir, señores, vamos a hacer acá un estudio social, ambiental, para ver qué es lo que se necesita desarrollar acá. La carretera es obvio, ahí va a haber un cuello de botella impresionante. Entonces nos va a agarrar, nuevamente vamos a reaccionar cuando estamos con las carreteras congestionadas, necesitamos, ¿por qué no lo hicimos? Entonces va a ser más complicado porque va a ser el tráfico más fuerte, más la construcción encima, entonces se complican las cosas. Lo que se debe hacer ahí es hoy día, ya. Y ya estamos en la inauguración, ¿eh? O sea, ya de eso venimos hablando hace tiempo y no se ha hecho nada. Debería ser prioridad nacional, porque es uno que va a impactar. Y es en la parte carretera y toda la parte del pueblo, hoteles, restaurantes, todo eso va a tener que moverse. No solamente porque los temas del puerto, imagino a sus trabajadores, todos ellos tienen su propia infraestructura para satisfacer las necesidades de sus trabajadores, alojamiento, comida, lavandería, etc. Pero el resto que viene para mover el negocio, porque hay que mover el negocio, las aseguradoras, los inspectores, la aduana, los hoteles, todo eso necesitan hotel, necesitan comida. Entonces, la ciudad va a transformarse. Y esa transformación necesita el apoyo del Estado. Ahora, esa gente, que el puerto también necesita otro tipo de trabajadores que no hay en la zona, y lo ideal sería que sean los propios trabajadores, los propios habitantes de la zona, ocupen esos puestos de trabajo.
pero para eso también tenemos que capacitar a la gente de la zona. O sea, el trabajo es... Vas a transformar pues una pequeña ciudad en una ciudad industrializada. Y para eso necesita que el Estado contribuya al desarrollo de la mano. No solamente infraestructura terrestre, todo tipo de infraestructura y servicios sobre todo. Mira, para decirlo de una manera sencilla, mis queridos amigos, ¿no? Imagínate que tú tienes una familia en la que tú tienes dinero, ¿ya? Y si tú ese dinero le comienzas a dar a tus hijos sin medida, sin educarlos, sin darle valores, ellos van a terminar derrochando la plata, van a terminar en drogas, van a terminar haciendo daño, van a terminar mal. Pero si tú ese dinero, o sabes que vas a tener un flujo de dinero, preparas a tus hijos con valores, los preparas capacitándolos, ese dinero cuando llegue lo que va a hacer es te va a traer progreso. Y eso es lo que está ocurriendo, esas son las dos alternativas ahí en Chancay. Si el gobierno sigue ignorando esto, cuando venga el dinero, ese dinero va a ser empleado y va a terminar destruyendo la ciudad. Pero si ese dinero se canaliza con planificación, con todo lo que ha estado explicando Gustavo, vamos a tener un polo de desarrollo y de crecimiento. Y Gustavo lo ha dicho en reiteradas oportunidades, algo que es muy importante, hay que planificar el crecimiento. Yo he manifestado también casi todos los programas de que es nuestra responsabilidad porque con nuestro voto ponemos a personas a que tomen decisiones y no tienen el menor criterio de planificación. Lo estamos viendo ahorita con los resultados. Fíjese, mi yerno me vino a visitar el fin de semana con mi hija y con mis 2 nietas. Y cuando salimos a una reunión, el tráfico era tan caótico, tan desordenado, y todo el mundo abusaba, te metía el carro más grande, te metía el carro, y él me dice, Walter, yo me he ido de acá hace 3 años, porque él vivió 2 años acá, y estoy empeorado. Porque en Chile tú no ves eso. En Chile tienes un servicio, han planificado el movimiento de los trabajadores, tienes un metro que mueve 2,5 millones de personas bajo tierra en unas condiciones extraordinarias. Y hasta ahora nosotros, teniendo mejores recursos, no podemos superar esa tara que tenemos, que lo dice Gustavo, es que no trabajamos en forma planificada y bueno, agreguémoslo también de manera honrada, ¿no? Y tenemos ejemplo, Walter. El último peruano, buena gente, que vengan los migrantes. Y han entrado sin ninguna planificación, ni cantidades, ni orden, nada. Y lo que han traído ha sido, no ha estado preparada la ciudad para soportar esa cantidad de inmigrantes, que ha generado una serie de problemas. Y nos han enviado delincuentes de manera intencional. Y aparte de eso, porque los buenos y los otros, pero han venido el tránsito, el tema de las viviendas, encima la delincuencia, y han cambiado la ciudad, la han cambiado. No se planificó, no, pase nomás. Y el tema no es pase nomás. Yo sí lo veo con mucha preocupación el tema de Chancay, porque ya hoy día, vamos a ver la carretera nomás, nuestras arterias están con bastante colesterol y encima vas a meterle más trabajo, va a reventar. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, no sé, ya el tiempo nos gana, pero señores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por lo menos piensen qué van a hacer la ruta Lima-Chancay. Y ahí están metidos todos, ministerios, las alcaldías, los gobiernos regionales. ¿Qué hacen? Yo no entiendo qué hacen. El gobierno regional Lima Provincia debería estar proponiendo acá, el alcalde, que es solamente local, está viendo ahora, el regional también debería estar viendo. El MNDC con las carreteras nacionales. No veo nada. Yo la verdad que no veo. En el norte no ha cambiado la carretera. La carretera de tiempo es una carretera para ambos lados, 6 pistas a ambos lados, para que los carros fluyan. Hoy día está colapsado. Vayan por el Callao, señores. Como Callao, el puerto ha afectado tremendamente la vía de comercio. Tú ves las colas de camiones, caracho, que no dejan ni pasar los autos. Una cola de camión de cuadras. Y eso que el Callao va a ser más chico que Chancay. Tú sabes, Gustavo, que en la conversación que tenía con Emilio, mi yerno, yo le confesaba de que yo había cambiado mucho cuando conocí a Gustavo, a Toti,
Carmona, Tito Carmona, porque me di cuenta que eran personas que socializaban muy bien, eran muy empáticos con la gente, y yo cambié. Definitivamente ellos me ayudaron a mejorar. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender de lo bueno de las personas y también de lo malo para no hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto del tema de movilidad urbana, hay que aprender de Chile porque definitivamente han solucionado mucho mejor el problema. Ellos no tienen los problemas que nosotros tenemos, pero también hemos debido aprender de lo malo. Y lo malo ocurrió en San Antonio, y eso nos lo contó José Antonio Villa, que lo vamos a poner en un video que es muy cortito para que vean que lo que está adelantando el alcalde de Chancay ya lo hizo una pobladora ahí en eso. Y ese video nosotros lo pasamos el 4 de abril del año pasado. O sea que estaba anunciado lo que iba a pasar. Ahí nos ayuda José, por favor, para construir una visión compartida para hacer del Perú un sitio donde nuestros hijos y nosotros podamos desarrollarnos y crecer en paz. Implica planificar y construir con valores. Sin duda, el puerto de Chancay es un megaproyecto que debe traernos mucho progreso. Pero para evitar que por externalidades genere algunos problemas, tenemos que trabajar con planificación para que la ciudad de Chancay se convierta en una ciudad modelo de desarrollo. El puerto de Chancay ha preocupado a la gente allá en Chile. De hecho, eso ha implicado de que tomen acciones para repotenciar el puerto de San Antonio, que es el puerto principal que tienen ellos. Y creo que es importante conocer de qué se trata ese puerto. El puerto de San Antonio es el terminal marítimo ubicado en la ciudad del mismo nombre en la región de Valparaíso, Chile. El puerto de San Antonio se fundó en 1829 y es uno de los puertos más antiguos del país. En sus inicios, el puerto se utilizó principalmente para la exportación de productos agrícolas y minerales. A lo largo de los años, el puerto ha sido ampliado y modernizado para adaptarse a las necesidades del tráfico marítimo y a las exigencias de la industria. En la década de 1980 se construyó una terminal de contenedores en el puerto, lo que permitió un aumento significativo en la cantidad de carga que se manejaba en el puerto. En la actualidad tiene 3 muelles de carga y una zona de contenedores con una capacidad de almacenamiento de más de 20.000 TEU. Además, cuenta con una terminal de cruceros y una terminal de pasajeros que recibe a más de 500.000 viajeros al año. El puerto de San Antonio también es un importante centro de transbordo para la región, ya que conecta a Chile con otras partes de América del Sur y el resto del mundo a través de sus líneas de navegación. Que nosotros podamos recibir las naves que hoy día están surcando los grandes océanos del mundo. Hoy día San Antonio mueve más del 55% de la carga que llega a Chile. Y lo que estamos pensando para este lugar es precisamente proyectar el próximo centenario portuario. Es comprensible de que en Chile estén orientando sus esfuerzos por repotenciar el puerto de San Antonio. Pero ¿cuál es el compromiso que tienen las autoridades para ejecutar esta tarea? Recientemente, en el marco del sexto Foro Internacional Invest Chile 2022, realizado el 5 de diciembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que el país tiene un gran desafío en materia de infraestructura portuaria y que no se puede seguir postergando el proyecto Puerto Exterior de San Antonio. Además, dijo que se tiene que sacar adelante un nuevo puerto en el norte, invertir en un sistema ferroviario de carga eficiente y en la modernización de puertos. Ahora es importante reflexionar en cuáles son los problemas que tiene la ciudad de San Antonio por el puerto y que debemos nosotros evitar tengan esos problemas la ciudad de Chancay por el puerto del cual vamos a estar orgullosos. El proyecto del puerto exterior de la empresa portuaria de San Antonio, EPSA, estudia la construcción y operación de 2 nuevos terminales portuarios adyacentes a la instalación portuaria actual y cuya envergadura aumentaría más del doble en su capacidad.
Hablamos del llamado megapuerto, el que abastecerá de forma rápida y efectiva a Santiago, pero que tiene voces que se oponen si es que impacta a la calidad de vida. Porque vamos a tener alrededor de 20.000 camiones diarios en la zona, una comuna que no lo resiste, una provincia que no lo va a resistir. Hay impacto en tanto la explosión demográfica, por ejemplo, de los cuales el proyecto no se hace cargo. Hay impactos también de lo que significa con el tema vial, el tema de polución. O sea, seríamos una lista más de las zonas de sacrificio que tiene San Antonio. Cuando hablamos de la comuna de San Antonio, lo primero que se nos viene a la mente es la gran ciudad puerto, el megapuerto. Pero la ciudad carece de la infraestructura que merece, de servicios públicos y un gran hospital. Dicen que las zonas que rodearía el megapuerto serían afectadas por el tránsito de camiones y el aumento de población para un sector que no daría abasto. Lo que nosotros tenemos que hacer es clasificar. Muchas veces lo que ocurre es que hay observaciones que pueden coincidir o son muy similares unas con otras, por lo tanto tenemos que ver de qué manera ir respondiendo cada una de esas inquietudes que se nos han planteado. Trabajando de una manera planificada, organizada y con valores, aprovechemos la oportunidad que nos da el puerto de Chancay, de tal manera que hagamos de la ciudad de Chancay una ciudad modelo Smart City. Está en nuestras manos. Gustavo, ¿qué reflexiones te genera esta situación? Más claro no puede estar, Walter. No se planifica, salen malas cosas. Es un proyecto de envergadura mundial. No estamos hablando de una caletita de pescadores. Vamos a transformar una ciudad pequeña con un movimiento de una ciudad muy grande. Y eso necesita hacer cambios en varias dimensiones, multisectorial. El puerto está ahí, la inversión está ahí. El impacto que va a tener, o sea, no va a ser fácil si no lo planificamos. Todavía queda un poquito de tiempo, ya no mucho, prácticamente medio año queda, 6 meses para hacer todo eso, es imposible lograrlo, pero hay que hacer algo o empezar por lo menos a hacer algo, ¿no? Por eso yo digo que el Estado no ha visto ese tema, y ahí es un tema nuevamente transversal. Si no se toman acciones ahora, eso se va a convertir en una bomba de tiempo, con todo lo que hemos visto. Pero Walter, esto ni siquiera hay que reinventar la pólvora. Hay ciudades con puertos inmensos, Amberes, Rotterdam, Estados Unidos. Señores, ¿cuál es su experiencia? Me imagino que ya el puerto yo sé que está coordinando eso con los grandes puertos, pero el Estado, Amberes, quiero que nos ayuden. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué se necesita? Ustedes tienen la experiencia de años como puerto. ¿Qué necesita una ciudad para tener la comodidad tanto para los que viven como los que vienen? Entonces, en todo ámbito, es que el impacto es en todos los sectores. Entonces, acá hay que pensar 2 temas. Cualquier industria que venga, una nueva industria, va a causar un impacto positivo y negativo. Los positivos hay que tratar que sea lo máximo posible, y los negativos tratar de minimizarlos. No vamos a hacerlo porque va a ser un impacto. Que lo positivo, generador de empleo, generador de riqueza, eso está perfecto. Pero también hay que ver cuál es el impacto negativo que va a generar en toda esa población. Y hay que trabajar sobre ello. Ya hemos visto, no solamente a Chancay, la carretera al norte, ya está congestionada, tanto al norte, al sur. Nuestras carreteras ya no dan para más, están construidas. La carretera al sur, por ejemplo, que eso me acuerdo, lo inició el presidente Belaúnde, creo que en su primer gobierno, y todavía no termina, ya quedó chica. Al norte igual, al centro ni hablar. Entonces, hoy tenemos que ser previsores y planificar, no por el puerto en general, pero ya hablando del puerto, Walter, es transversal. Yo creo que abarca todos los sectores del país. Chancay hizo una inversión, pero no es el Estado. En Chancay hace su parte, es el puerto. Y esto debe ser complementado con las acciones que el Estado debe tomar para que ese puerto, que es el corazón del negocio que está en Chancay, el Estado tiene que hacer todas las conexiones, las vías de ese corazón para que irrigue
sangre a todo el país, tiene que hacer las vías, tiene que educar a la gente, tiene que poner la seguridad. Otro tema, Walter, que yo también lo hemos dicho, ¿qué ha pasado en Guayaquil? ¿Qué ha pasado en Rosario? Estos dos puertos importantes de América. El narcotráfico internacional, esas mafias internacionales, han tomado como bastión esos dos puertos. Guayaquil ha tenido que entrar el gobierno con todo, ya un tema de reacción, porque yo creo que no han previsto tomar las acciones para no llegar a ese punto, que han tomado prácticamente la ciudad. Igual en Rosario, recién están tomando acción, pero después que ya se ha instalado ahí la mafia narcotráfica, que es otro tema muy peligroso. No solamente tiene que ser la policía y el Poder Judicial, que vemos que no funcionan también, sino también al interior del... Lo conversé con la gente del puerto y me dijo, sí, estamos haciendo conversaciones con Estados Unidos, con Amberes, con Europa, todo para dar el mejor sistema. Eso mismo debe ser el Estado con los otros temas que tiene, para que esto sea un puerto ejemplo, para que la inversión venga y funcione en el país. Esto lo podemos resumir en un ejemplo en el aeropuerto, ¿no? Creo que en el 2005 tenían que dar las tierras para hacer la ampliación del pasaporte, lo han entregado creo que en el 2018, 2019. Tienen que hacer un par de puentes, mira, ni siquiera es carretera, 2 puentes. Y todavía no lo han hecho, y ya se inaugura también este. O sea, son cosas que el Estado no gestiona. Están pensando en la política, en el Rolex, en la esclava, en todo el tema, el viajecito, el almuerzo, el auto con su patrullero, con su circulina, que yo soy acá el men. Eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es acciones preventivas para no tener consecuencias o impacto negativo. Tú sabes que el impacto de lo que, digamos, el mal comportamiento que pueden tener las autoridades o las dudas que pueden generar, ¿no? Yo lo viví, me fui a hacer un trámite al banco el día viernes y estábamos haciendo cola, ya de tercera edad, lo confieso, y había un señor que estaba bastante exaltado porque la cola no tenía el movimiento que debía darse. Entonces él decía, pues claro, a nosotros nos maltratan, nos desprecian, si tenemos una presidenta que no puede demostrar los Rolex que usa, ¿no? O sea, miren cómo en una persona que está haciendo una cola rutinaria para un servicio en el banco termina desesperándose y levantando la voz porque ha sido impactado de una manera negativa con todo este problema que se está dando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Miren, cuando hemos visto el video de ahí del puerto de San Antonio, escuchamos que dicen de que el gobierno chileno, preocupado por las competencias y por la demanda que tiene, se están enfocando en hacer los proyectos de desarrollo para que el puerto incremente su capacidad de recepción y de envío de cargas, ¿no? Pero estamos hablando de inversión pública para crecer. Y cuando hablamos hemos visto el video de las quejas que tiene el alcalde, estamos hablando de una inversión privada que no está generando la empatía en la inversión pública para que ese pueblo pueda aprovechar y el Perú pueda aprovechar los beneficios que va a traer la inversión privada. Una locura. Es lo que dice Gustavo. No hay capacidad de gestión. Y no se olviden lo que yo les digo, la responsabilidad de esa falta de capacidad es nuestra responsabilidad porque estamos votando emocionalmente y eligiendo a personas que son inadecuadas, ¿no? Ahí hemos visto, hay un caso de un congresista que ahorita creo que es motivo de publicidad, de prensa, ¿no? Uno que ha sido mencionado como uno de los mochasueldos, con el personal que nosotros pagamos con nuestros impuestos, haciendo su campaña para formar su partido político, porque ya sabía que en Acción Popular ya no tenía sitio. Y este señor es inclusive congresista por Chimbote, por Huaraz, y vive en Chimbote. Debería estar preocupado también él, porque él va a tener un impacto fuerte ahí. Pero está más preocupado para sacar su partido utilizando los recursos. O sea, ya el colmo, no trabaja. Yo no sé por qué el Congreso no tiene sesiones presenciales. Creo que ya la corrigieron. Sí, me parece, sí. pero recién.
Sí, ayer no han ido, ni siquiera se pudo reunirse la comisión esta de acusaciones, de ética. O sea, tenemos que si te comprometes tú a un trabajo, hazlo. No solamente te comprometes para engañar a tu gente, sino te estás engañando a ti mismo y estás sacando a tu favor a personas que al final vas a terminar destruir todo tu carrera, mucho sueldo, también puedes terminar en la cárcel, te suspenden 10 años. Pero eso es lo de menos. El impacto que vas a tener en tu familia, en tus amigos y tu votante. Ese es un valor muy grande que no le dan la importancia. Por eso le digo yo, cuando vas a hacer esos temas, ponte en el hipotético caso del periódico del día siguiente, para que veas que la noticia va a salir, impacta a la familia, a los amigos, a todo el mundo. Yo no quisiera estar en ese pellejo. Sí, y hay que cuidarse, Gustavo, porque a veces uno comete irresponsabilidades que terminan poniéndote pues en la prensa, y eso te genera pues un dolor en la familia y te mella tu prestigio, ¿no? O sea, por eso que le digo... Entonces, Walter, en el tema de San Antonio, el problema no hay que inventarlo. La solución, tenemos grandes puertos en el mundo. Que vayan o que vengan o que pidan ayuda al puerto de Amberes, de Rotterdam, tremendos puertos. ¿Qué es lo que necesita una ciudad para atender ese tamaño de puerto? Entonces, llamar a estos señores, ayúdenme por favor. ¿Qué tengo que hacer? Le dirá, pues acá en el tema de seguridad tiene que hacer tal cosa. En el tema de vía de comunicación tal cosa, en el tema de alojamiento, en el tema de oficinas, en el tema de comida, de hoteles. Tienen que desarrollar todos esos temas. Ya está en el mundo. Singapur tiene tremendo movimiento de puertos, que era también un pueblo, hoy día se ha convertido en uno de los puertos más importantes del Asia. Tienes en Europa Amberes, Rotterdam, Hamburgo. Están funcionando. Con una, ¿cómo se llama esto? Con una simbiosis con el pueblo tranquilo. Yo estoy en Amberes, que tiene un puerto bien importante, y no se ve el perjuicio del pueblo. Al contrario, tiene grandes universidades, una vida tranquila. Han llevado bien esos temas. Ahora, ¿por qué tenemos que nosotros esperar que sucedan problemas? Que es más difícil. Más difícil es nacer con todos los servicios y con todas las pautas para hacer un impacto positivo y no reaccionar. Ya reaccionar es más difícil. Ya viene empezar a construir es más complicado. Mira, la gente que nos está escuchando, ¿no? Hemos tocado temas que son bastante técnicos, bastante especializados. Nosotros no somos especialistas, pero lo hemos tratado para que de manera sencilla la gente vaya entendiendo de qué se trata. Y muchos podrían pensar, oye, estos se han centrado en el puerto de Chancay. No, en realidad queríamos desarrollar otros aspectos también de lo que es la política portuaria, la política marítima. El tiempo nos ha ganado, para el próximo programa lo vamos a hacer, porque hay otros puertos que también pueden ser de la misma envergadura, como en Arequipa, Torillo, si no me equivoco. También tenemos puertos al norte, ¿no? Hablan de Bayóvar. Hay puertos en la selva que pueden ser desarrollados con, digamos, más aún si se va a incrementar este movimiento. Ahora, si el tema, Walter, es tan fuerte en el puerto de Chancay, también los brasileros están interesados. Entonces, ya estar pensando qué vía de comunicación va a ser con Brasil para traer la carga hacia acá de Chancay y se vaya al Asia, para no dar un vueltón que demora varios días. Pero hay que pensar en un ferrocarril ahí longitudinal. Y el ferrocarril es mucho mejor, transporta más, y además el impacto social y ambiental es mínimo. Porque cuando tú haces una carretera vas avanzando y van invadiendo todo y destruyendo también el medio ambiente y la selva. Ahí tenemos el caso de la minería ilegal, todo. Pero en cambio con el ferrocarril, destino final y destino inicial o algunos intermedios, y no hay ese impacto. Yo no me había puesto a pensar en ello lo que tú dices. Efectivamente, pues es destino y inicio, ¿no? El ferrocarril, cuando hablamos de una línea de lo que es, digamos, el transporte de mercancía. Mira, y tú sabes que yo estaba revisando, Gustavo, lo que hicimos nosotros el año pasado también con relación al cabotaje, que son las pistas en el mar, ¿no? Que reemplazarían digamos, al vacío que tenemos en pistas en la tierra.
Y ahí estaban las declaraciones de Juan Carlos Paz y también las declaraciones de Juan Arrissueño, a quien conocemos. Y Juan Carlos Paz, que sí tiene un criterio bastante claro sobre este tema, ha sido nombrado como presidente de la APN, ¿no? Entonces esperemos que esa experiencia y esa capacidad de gestión que él tiene se demuestre y que podamos decir, mira, así como está haciendo Juan Carlos, así debió hacer el anterior y no complicar como ha complicado el tema para el puerto de Chancay, ¿no? Nuevamente, planificación. Dentro de la planificación debe estar la norma. Y la verdad que esa norma yo creo que han hecho una interpretación que no es necesaria, Walter. Porque si tú vas a invertir en tu propio terreno de cero, y cuando ya esté ya todo listo, oye, yo quiero poner ahí no puede ser exclusivo, pero sí, la inversión es exclusividad mía, pero el uso no es exclusividad mía, o sea, hay una incongruencia total, o sea, si todo es exclusivo mío invertido hasta el último centavo, ya la fiesta está por abrir y dicen los vecinos, no, oye, yo también necesito pues entrar a la fiesta. Pero ese tema que fue cuestionado, fue aceptado, creo que por un error, negligencia, para no pensar en otras cosas, por la APN inicialmente, después se sumaron otros organismos, fue desvirtuado cuando escuché las declaraciones de Cristian Calderón, que él demostró que sí existía un marco legal para lo que le habían autorizado a Chancay, al puerto de Chancay, además de los convenios internacionales que existen entre China y Perú. Entonces, yo me despido, amigos, los voy a dejar para que Gustavo cierre el programa y nos vemos el martes. Ya hablaremos de cabotaje y otras cosas más relacionadas a la política marítima. No me extrañaría que la corrupción también esté acá, esté aquí también, ¿cómo se llama? Esté viendo ahí como un buen botín, ¿no? Entonces, porque donde miramos hay corrupción, donde ponemos el dedo, como decía nuestro paisano, salta la pus. Entonces tampoco hay que estar ajenos a ese tema. Y la verdad que la corrupción nos va a matar, así matemos a la corrupción nosotros, no que la corrupción nos mate. Nos trae todos los problemas que trae la corrupción. Ahí de López Aliaga dice, sin corrupción alcanza la plata de la municipalidad. Entonces, mira, me he despedido, pero quiero, porque tú me has abierto una ventana muy, muy importante. Conversaba con Juan Arrissueño, que es experto en estos temas, y él me dijo, Walter, lo que pasa es que en la vida hay que tener en cuenta el comportamiento del virus y el peso que puede tener el virus. Si el virus llega a un cuerpo de una persona que está débil, que no tiene defensas, lo va a destruir. Pero si llega a un cuerpo donde está sano, hace deportes, bien alimentado, no pasa nada con el virus. El virus de la corrupción nos va a destruir si agarra a un Perú débil, desmoralizado, sin valores. Y eso es lo que están trabajando algunos con estas corrientes, desmoralizarnos y bajarnos el ánimo, ¿no? Bajar los anticuerpos y ¡pa! Que entre el virus. Por eso digo, que no nos mate el virus, nosotros matemos al virus de la corrupción. No, mis queridos amigos, lindo país desarrollado con líderes subdesarrollados. Hay que cambiar eso. Muchas gracias. Un abrazo, amigos.